Aquí estamos, aquí nos tienen, son las 12:30, muy buenos días, preparados nos encuentran en Onda Cero Alcalá para iniciar rastreo, búsqueda por la Viga de Lenares. Tenemos mucho interés, créannos, en averiguar qué nos depara el miércoles, qué cosas están pasando, sucediendo a estas horas y además a nuestro alrededor, y en ello estamos, en Alcalá de Henares en la Onda. El programa que hoy les hemos preparado incluye citas cervantinas, por supuesto, la visita a una granja escuela, recorridos por las tiendas y comercios alcalaínos, la subida a la azotea de un hotel donde se ubica la primera casa de abejas de la zona. El caso es que les iremos detallando. Para empezar, pasan 15 minutos de la 1 en punto del mediodía. Verán, todo lo que vemos en la naturaleza de alguna manera depende de las abejas, de las polinizadoras, que son esenciales, y ustedes ya seguramente que lo habrán escuchado y que son conscientes de ello, esenciales en la reproducción de la mayor parte de las especies vegetales y por tanto también relación directa con que los animales que se alimenten de ellas puedan crecer, puedan reproducirse. Es más, el 75% de los cultivos de todo el mundo dependen de la polinización de las abejas y de otros insectos. Y por decirlo de otra manera, sin abejas no habría vida. Estos pequeños insectos están, y lo saben también muchos de ustedes, muriendo en una proporción aproximadamente de un 30% anual, que es casi el doble de lo que se considera normal. ¿Por qué fallecen? ¿Por qué mueren las abejas? Bueno, pues tiene que ver con la contaminación, con el calentamiento global, con algunos tóxicos en la agricultura y con otros factores pues que tienen al hombre como principales responsables. De ahí que hablemos hoy de responsabilidades, de hacer algo para ayudar a las abejas. Y podemos, ¿por qué no?, construir hoteles para abejas, santuarios para abejas, porque primero son proyectos muy sencillos y después pueden ayudar y mucho a proteger esta importantísima especie. De ahí que hoy nos hagamos eco de una iniciativa de apicultura urbana que estrena mañana Alcalá de Henares y en concreto pues la azotea del Hotel Ibis, la Garena de Alcalá. Así es que hemos pedido tanto al responsable de este establecimiento, a Miguel Ángel Villacampa, que nos acompañara. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, Marta. Como también, hablando precisamente de Ecocolmena, que hace posible este santuario de las abejas en Alcalá de Henares, a su responsable, a Jesús Manzano. Jesús, ¿qué tal estamos? Buenos días. Buenos días, Marta. Gracias por atendernos a través del teléfono. Hemos mencionado, Jesús, simplemente la importancia dentro del ciclo vital de animales y plantas, de nuestros ecosistemas, de la biología en general, el papel que desempeñan las abejas, y sin embargo las abejas se nos están muriendo. Es fundamental para el desarrollo de la vida la presencia de las abejas. Así es. Las abejas son responsables de la existencia del 80% de las plantas con flor, son responsables de un tercio de los alimentos que nosotros ingerimos y además esos alimentos que nosotros ingerimos son los que mayor valor nutricional tienen. Eso es. Son fundamentales. Eso es. Hemos hablado de condicionantes que hace que merme la población de las abejas y, bueno, hay que alegrarnos porque de vez en cuando escuchamos noticias como que cada vez más países, el último Gran Bretaña, decide eliminar esos insecticidas que comúnmente se usan y que ya se ha demostrado tienen efectos devastadores para las colonias de abejas. Los problemas de las abejas son multifactoriales. Uno de esos factores son los insecticidas y que la Unión Europea haya decidido prohibir definitivamente 3 de ellos, hay otros 2 en estudio, pues ayuda porque así el paisaje agrícola pues no está contaminado, que es donde va la abeja, ¿no? A esos cultivos. Pero seguimos teniendo otros factores que tendrán difícil solución, como el cambio climático, que está afectando los periodos de floración, como los monocultivos, el poco hábitat que les queda. En fin, habrá que ir trabajando. Bueno, y una manera de trabajar, Jesús, es, por ejemplo, tener iniciativas que cada vez en Europa están extendiéndose con mayor rapidez, y es que a nivel individual, a nivel colectivo, instituciones, establecimientos, como es el caso de la cadena Ibis, se sumen creando pequeños santuarios, ojo, controlados, supervisados, que nadie se asuste, pequeños santuarios de abejas polinizadoras. Y creo que esta va a ser la primera vez que podamos, o la primera experiencia que se realice, al menos en un entorno urbano como es Alcalá de Henares, Jesús. Sí, es la primera colmena, la primera casa de abejas, la vamos a llamar nosotros así, que se instala en la azotea de un hotel urbano en toda España. Es decir, que estamos abriendo la puerta. Había muchas ciudades, Madrid, Valencia, Barcelona, liderando la carrera para habilitar la apicultura urbana, y Alcalá de Henares pues ha sido, digamos, la pionera, la primera en hacerlo, sin tantas complicaciones y sin tanto debate. Es evidente que en todas las ciudades de España hay abejas, porque las intervenciones de los bomberos son cada año más altas en la retirada de enjambres. Es decir, que abejas ciudadanas ya tenemos. Lo que hace falta es
controlarlas, que tengan un hábitat, un escenario de vida más adecuado a ellas y que además y que ejerzan esa función polinizadora, claro. Exactamente, porque las abejas, lo importante que nos dan no es que produzcan miel o que hagan polen. Lo importante que hacen es dar surtido a toda la reproducción de las plantas, y eso es lo que nos alimenta a nosotros. El servicio más importante de las abejas es la polinización, sin lugar a dudas. Jesús, y en contra de lo que pudiera parecer, no hubo que ir buscando qué candidato, cuál sería el espacio idóneo, y es que el propio interés de la cadena IBI fue el que se puso en contacto con vosotros, esa iniciativa, y Miguel Ángel Villacampa, en base a otras experiencias, por ejemplo, ya consolidadas y exitosas como en Francia, fue el propio hotel el que se brindó a acoger este santuario. ¿Verdad, Miguel Ángel? Sí, efectivamente. Nosotros somos el grupo AGP Hotels, tiene varios hoteles franquiciados IBIS, tanto en España como en Francia, y también Campanil, y pusimos en marcha este proyecto en torno al mes de marzo-abril de este año en Francia. Instalamos ya algunas colmenas en la azotea de un hotel en Lagos-Sillón, el Hotel Campanil. Y pensamos, justo cuando en el 21 de abril, que se celebra el Día de la Tierra, pensar en hacer alguna actividad en España, y pensamos en nuestro proyecto Bee Smiley, que lo llamamos el tema de las abejas, y entonces me puse en contacto con Jesús para que a través de Ecocolmena organizásemos una actividad de aproximación a las colmenas. ¿Y cómo fue esa jornada en Escopeta, en Guadalajara? Pues la verdad que fue muy interesante. Ahí tengo que felicitar a Jesús porque lo organizó, fue sorprendente, y éramos muchos empleados de hoteles franceses y españoles que nunca habíamos estado cerca de las abejas. Y entonces primero hicimos plantación de plantas próximas a las colmenas, y después tuvimos la suerte de vestirnos con la vestimenta las protecciones que de los parece apicultores, llamativa, pero que pudimos aproximarnos a las abejas y descubrir cómo es la reina, los zánganos, entonces para eso fue como perderle el miedo, porque parece que le tenemos un poco de miedo a las abejas, pero la verdad es que fue muy instructivo el día con Jesús, que nos ayudó mucho a descubrir ese proyecto, y a raíz de ahí es cuando empezamos a estudiar algo para el hotel, y creamos el proyecto de la Casa de las Abejas, que instalamos en el Hotel Ibis de Alcalá de Henares, La Garena, y a partir de ahí empezamos a diseñar cómo lo hacíamos, y yo personalmente me he implicado en crear una zona adecuada en la azotea, vigilando, por supuesto, que de momento los empleados ni el personal de mantenimiento se aproxime si no van bien equipados. Pero te puedo decir que yo me siento muy a gusto y las voy a ver como si fuesen unas plantas. Primero porque el emplazamiento es seguro, porque está en la azotea, donde no va a tener que acudir ningún, ¿verdad?, ni entrar en contacto con ellas ningún cliente. Después porque contribuimos en esa cadena de protección de un insecto tan valioso, y después porque es una manera de contribuir, ¿verdad?, y de ser útiles en ese sentido. Exacto, es una de las cosas que además nos explicó Jesús, que las abejas no es lo mismo que busquen el polen en las plantas que hay en las rotondas, que tienen menos insecticidas, que las que hay en el campo, que hay demasiados insecticidas. Entonces aquí no molestan a nadie, y sin embargo ellas pueden polinizar las plantas que tenemos en la ciudad. Y después, también lo unimos a que en el desayuno ponemos no exactamente la miel de esta colmena, porque es una colmena de observación que no es de producción. Entonces sí que ponemos miel en el desayuno, que la gente aprecia, y ponemos alguna foto de la colmena que tenemos. A ellos no decimos que es, porque es que no es la miel de nuestra colmena, sino es otra miel que Jesús nos aporta de la zona, sobre todo de la Alcarria. En la zona de la Alcarria y de Guadalajara hay buena miel. Y entonces al desayuno a los clientes les gusta. El compromiso, por tanto, Jesús, es total, no solamente con la protección a la abeja, con la creación de ese santuario, sino como un homenaje en general a los productos de la colmena. Sí, el cliente del hotel, los ciudadanos en general, valoran a las abejas por el primer producto que conocen de ella, ¿no?, que es la miel, el panal de abeja, que se puede comer también directamente con la cera, y eso hace que se vincule, ¿no?, que se vincule con la abeja. Detrás de la abeja, además, está el mundo rural, hay que hacer arraigo, que los apicultores puedan vivir en los pueblos, que no se vayan a la ciudad, que no abandonen el campo, porque hacemos una labor de vigilancia, de custodia del territorio, que es muy importante. Y eso hay que vincularlo todo. Háblanos de cómo es una casa de abejas, un santuario de abejas. Es muy costoso, incluso podríamos, ¿por qué no?, realizar tener en nuestras casas nuestro propio santuario de abejas a pequeña escala.
Sí, no es muy costoso disponer de una colmena en un edificio, un espacio público, jardín, en una azotea de una casa. Pues no debe costar más de 250 euros, una cosa así, con los mantenimientos. Es obligatorio que un apicultor haga la instalación y que un apicultor vigile el escenario que quizás puede más preocupar a los ciudadanos, que es el enjambrazón, es decir, la salida de abejas para formar una nueva familia en otro lugar de la ciudad. Normalmente son estructuras de madera. ¿Cómo físicamente vamos a describir esta casa, en concreto santuario, que va a empezar ya mañana a ser presentada oficialmente en la azotea del Hotel Ibis? Pues físicamente te lo describo, visualmente la gente lo puede ver a través de la página web de ecocolmena.com. Allí tienen un par de publicaciones en que se cuenta toda esta historia. Pues es una caja de 5 cuadros, normalmente las colmenas son de 10 cuadros, en este caso es más pequeña la familia, de 5 cuadros, digamos 5 láminas o 5 panales de cera, y tiene otro panel encima, de forma que podemos ver tanto las abejas que están en la forma de nido, donde está la reina, la mayor población, como las que están trabajando arriba, construyendo panales de miel. Tiene unas cristaleras, es una estructura que pesa bastante, evidentemente, y está colocada dentro de la azotea del Hotel Ibis en un escenario que hemos hecho, una plataforma de madera, con unas jardineras, con agua. Con flores, evidentemente, alrededor. Con flores, sí, para que no para que se alimenten de esas poquitas flores, pero sí para por lo menos que las abejas entiendan que están en un entorno más amigable. Uh-huh. Hay muchos tipos de casas de abejas, ¿verdad? Urbanas, como esta que nos estás describiendo, otras de alguna manera pues realizadas también con huecos, con pequeños túneles. A veces entendemos que estas casas son para alojar a grandes enjambres y otras veces incluso hospedan a abejas solitarias. Sí, esa es la siguiente fase que tenemos que desarrollar en las ciudades, que ya se está empezando a implantar en grandes explotaciones de viñedos ecológicos, de olivares. También se están haciendo algunas experiencias, que es colocar casas de insectos, de polinizadores. Son estructuras pequeñas, muy variadas en cuanto a sus formatos, que si cañas, que si ladrillo, o que edades diversas, que permiten que ahí desarrollen su vida insectos que no forman una gran comunidad como las abejas de la miel, las apis melíferas, que viven en familias de 40.000 miembros. En este caso estamos hablando de insectos solitarios, silvestres, que no producen nada para el ser humano, pero que complementan, porque son específicos, la polinización de determinadas plantas. Es algo que las ciudades van a empezar a hacer. Se está viendo ya mucha gente que está pensando en ello, los hoteles para insectos, porque así, con ellos, restablecemos el equilibrio. Ahora mismo tenemos un déficit de pájaros, hay un déficit de insectos, de pequeños anfibios. Bueno, pues poco a poco el ciudadano puede hacer alguna labor que vaya restaurando ese equilibrio en su entorno. Pues nos parece magnífica la iniciativa, queríamos compartirla esta mañana también con nuestros oyentes. Mañana la puesta de largo, ¿verdad, Miguel Ángel, de esta iniciativa en la que la implicación, decíamos, de Ibis es total con sus clientes, y además a punto, creo, de empezar a hacer otros cambios en la recepción también de visitantes. Sí, es verdad, Marta, como te comentaba antes, tenemos un proyecto del Grupo AGP Hotels a través de Ibis de hacer una renovación en las zonas comunes, donde buscamos ser más que recepcionistas, welcomer. Y el gran cambio es que hoy día las tecnologías avanzan y desaparece la recepción, y tendremos a los recepcionistas con un móvil recibiendo a los clientes sentados en un sofá o en una mesa hablando con ellos y hacerles la llegada. Mantenemos el bar porque en España, y es lo que queremos, que la gente, que los de la proximidad, los que viven al lado, en nuestro caso, la gente que viene a la Garena a jugar a los campos de fútbol, entran a tomar café, entran a tomar una cerveza, un refresco, y conseguimos que nuestros vecinos sean también nuestros clientes y nuestros amigos en el hotel. En medio, además, de ese homenaje que le está rindiendo el hotel a las abejas a través de esta iniciativa. Pues gracias, Miguel Ángel Villacampa, responsable del Ibis Garena Alcalá de Henares, y desde Colmena, Ecocolmena, Jesús, muchas gracias. Es tratar de reducir el riesgo ahora mismo de la vida de las abejas. Está en juego la supervivencia de plantas, animales y de nosotros mismos, así es que enhorabuena por esa iniciativa. Jesús Manzano. Muchas gracias.